Imagina por un segundo, estás en casa, en una cama cálida. Tienes una manta, calefacción, un té caliente al lado. Ahora intenta quitar todo eso. Solo estás tú, una casa hecha de nieve y un frío de unos menos 60 grados tras la ventana. Un frío que no es simplemente gélido, muerde, te atrapa el aliento, los dedos, el rostro. Roba el calor del cuerpo tan rápido que una persona sin protección puede congelarse en pocos minutos. Y ahora, lo más importante, los inuit en una noche así no solo sobreviven, duermen. Duermen tranquilos, profundamente, como si fuera un invierno cualquiera. Y lo más extraño es que, en ese momento, su cuerpo funciona como una verdadera estufa. Mientras nosotros nos enfriamos por la noche, ellos se calientan. Mientras buscamos una manta térmica, ellos se cubren con pieles que empiezan a funcionar como un calefactor. Mientras pensamos que en un frío así el sueño es el camino a la muerte, ellos convierten ese sueño en un método de supervivencia. Seguramente te preguntarás, ¿cómo aguanta el cuerpo semejante frío? ¿Por qué no les quema el aire? ¿Cómo se puede dormir cuando tras la pared hay una oscuridad eterna y un viento capaz de quebrar el hierro? ¿Y por qué no se congelan aunque afuera haya menos 60 grados y ni siquiera tengan calefacción? Ese es el enigma de la noche polar, un misterio que la humanidad ha intentado comprender durante siglos. Para descifrarlo, debemos dar un paso hacia un mundo donde no hay radiadores, ni electricidad, ni baños, ni suelos radiantes. Aquí, lo único que se interpone entre el hombre y la helada es su propio cuerpo, su ropa, su respiración y su capacidad para escuchar al frío. Recorreremos todo el camino, desde cómo los inuit inhalan por última vez antes de dormir, hasta que despiertan en su casa de hielo. Descubrirás qué le sucede a la piel cuando el aire la quema como el fuego. ¿Qué sienten los pulmones al inhalar aire más frío que el hielo? ¿Por qué el simple sudor puede matar más rápido que la helada? ¿Y por qué esta gente considera que, si quieres sobrevivir a la noche polar, primero debes aprender a dormir correctamente? Bienvenidos al Ártico, a su noche más oscura, más larga y más fría. Ahora comprenderás cómo los inuit la atravesan y permanecen vivos. Imagina que despiertas por la noche, quieres encender la luz y no hay luz. Está bien, piensas, esperarás hasta la mañana, pero la mañana no llega. Te sientas, parpadeas, esperas aunque sea un rayo de sol, pero nunca aparece. En cierto momento, el cerebro empieza a entrar en pánico. ¿Y si la luz no vuelve nunca más? Así comienza la noche polar, un tiempo en el que el sol desaparece no por una hora o un día, sino por semanas y meses. El Ártico parece cubierto por una enorme manta negra que nadie tiene intención de levantar. Las estrellas, la luna y una tenue franja azul en el horizonte es todo lo que les queda a las personas. Para ser sinceros, ni siquiera parece una noche. Es como otro mundo donde las reglas de la vida ordinaria dejan de funcionar. Lo primero que se quiebra en una persona durante estos periodos es la sensación del tiempo. Estamos atados a la luz más de lo que creemos. La luz le dice al cuerpo cuándo estar despierto, cuándo comer, cuándo dormir. Cuando no hay luz, el organismo empieza a perderse. La gente siente cansancio a mediodía, vitalidad a medianoche y deja de entender cuántas horas han pasado. Los inuit tienen una expresión: la noche se come a los días. No es una frase poética, es una descripción precisa de cómo el cerebro pierde sus referencias. El segundo golpe lo da la helada. A menos 60 grados, el frío deja de ser simplemente frío, se convierte en presión, real, física, casi viva. Es como si aplastara al hombre contra la tierra. Sales un par de minutos y ya sientes cómo el aire corta el rostro, cómo la ropa resuena por la escarcha, cómo el aliento se convierte en diminutas agujas de hielo cerca de la nariz. En esas noches, el frío no solo muerde, intenta arrebatarte toda tu energía. Incluso dentro del refugio, bajo las pieles, el cuerpo siente que afuera acecha algo más fuerte que todos los calefactores de la Tierra. Pero lo más inesperado de la noche polar es el silencio. En la vida cotidiana casi no lo oímos porque siempre hay algún ruido. Aquí el silencio es real, enorme, sordo, un silencio que a algunas personas les provoca ansiedad. Parece que la oscuridad no solo está alrededor, sino que te observa. No se ve el horizonte, no se ven los límites del mundo, no se ve qué ocurre más allá de un par de pasos. A muchos les da miedo incluso salir a la calle. No entiendes quién o qué está a unos metros de ti, una persona, una sombra o simplemente un bloque de hielo. El psiquismo se comporta de forma extraña en estas condiciones. Uno empieza a imaginar que alguien camina alrededor de la vivienda. Cualquier crujido de la nieve suena 10 veces más fuerte.
Algunos empiezan a oír su corazón con tanta claridad como si latiera justo en su oído. Incluso la respiración parece demasiado brusca. En esas noches, la comprensión de que te encuentras en medio de un desierto de hielo infinito presiona más que el propio frío. Los inuit dicen, en la noche polar se oyen hasta los propios pensamientos. Pero lo más peligroso es que estas condiciones no cambian. Día tras día lo mismo. Oscuridad eterna, frío eterno, viento eterno. El cerebro empieza a ahorrar energía, el cuerpo a trabajar más lento, el ánimo decae. Se alteran las hormonas, se ralentiza el metabolismo, se pierde la capacidad de reaccionar rápido. Incluso los cazadores más experimentados admitían que en la larga noche polar es fácil perder el sentido de la realidad. Empiezas a olvidar cuándo comiste, cuándo dormiste, cuándo saliste fuera. Y es en estas condiciones donde los inuit logran no solo vivir, sino dormir un sueño real, allí donde cualquier otro temería incluso cerrar los ojos. Y esto parece una imposibilidad. Alrededor hay un frío capaz de matar en 10 minutos, y ellos se acomodan bajo las pieles, respiran con calma y se sumergen en el sueño como si fuera verano. Pero aquí hay un detalle importante. Los inuit no ven la noche polar como algo inusual. Conocen sus leyes desde la infancia. Saben que si te acuestas de forma incorrecta, pasarás frío toda la noche. Si te pones nervioso, perderás calor más rápido. Si olvidas cerrar la entrada, el frío entrará instantáneamente. No solo se esconden del frío, trabajan con él. Se adaptan a la noche como si esta fuera una bestia viva a la que hay que respetar. Por eso, para sobrevivir a tal oscuridad y tal frío, la valentía no basta. Se necesita todo un sistema, un conjunto real de astucias formadas por generaciones. Lo que para nosotros parece un milagro, para ellos es una parte normal de la vida. Nosotros miramos la noche polar y vemos peligro. Ellos miran y vean reglas que deben cumplirse. Y esto es lo más interesante. Cuanto más profundo entiendes esta noche, más claro queda que el ser humano puede adaptarse casi a cualquier cosa, incluso a un mundo donde el sol desaparece y el frío intenta borrar todo lo vivo. Y ahora, lo más importante, para entender cómo los inuit son capaces siquiera de conciliar el sueño en una noche así, hay que conocer todo su conjunto secreto de supervivencia invernal, desde la comida hasta la respiración, desde las pieles hasta la estructura de la casa de nieve. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar ahora, porque la noche polar no es solo oscuridad. Es una prueba que el hombre solo puede superar con los conocimientos adecuados. A veces, por la noche en el Ártico, se puede oír cómo el frío agrieta el aire con la misma facilidad que una rama seca. No es un sonido, es una advertencia. La temperatura baja aún más y cualquier inhalación de más puede resultar demasiado fría. En una noche así, una persona sin preparación no aguantaría ni una hora. Pero los inuit se acuestan a dormir tranquilamente y saben que llegarán vivos a la mañana, porque su principal fuente de calor no es una lámpara ni el iglú, sino su propio cuerpo. Suena increíble, pero su organismo ha aprendido a trabajar a lo largo de miles de años de una forma que el nuestro ni siquiera puede imaginar. Y el primer paso es la cena nocturna correcta. No es una sopita o un té convencional, es comida que convierte el cuerpo en un verdadero y potente calefactor. Antes de dormir, los inuit comen lo que la mayoría de la gente consideraría imposible, una gran cantidad de grasa cruda. Por la noche, aparece obligatoriamente la grasa de foca, pescado graso o carne con más calorías de las que contiene la mitad de nuestra norma diaria. Esta alimentación no es casualidad. No ha sido ideada por el sabor, sino por el calor. La grasa es el combustible ártico ideal. No se quema rápido como los azúcares, distribuye la entrega de energía durante largas horas, precisamente durante la parte de la noche en la que la temperatura cae a los niveles más peligrosos. Los científicos hoy hablan de este efecto con palabras complejas. Los inuit, en cambio, simplemente sabían que si antes de dormir comes una porción densa de grasa, durante la noche te librarás de cualquier frío. Pero no se trata solo de la cantidad de grasa. Su organismo sabe tratarla de forma distinta a la mayoría de las personas. Los inuit poseen una tasa metabólica basal elevada, es decir, su cuerpo, incluso en reposo, genera más calor. No es entrenamiento ni dieta, es una adaptación ancestral, heredada de antepasados que sobrevivieron a cientos de inviernos polares. Hay otra astucia que muchos desconocen. La grasa de los animales del norte, especialmente la de foca, es rica en omega 3, y estos ácidos grasos funcionan como un interruptor natural de calor.
hacen que la sangre sea más fluida incluso con el frío. Esto significa que los dedos, los pies, las orejas, todo lo que suele congelarse primero, reciben calor durante más tiempo. La sangre sigue circulando incluso cuando afuera hay menos 60 grados. El cuerpo no se rinde. Y ahora lo más interesante, el momento de la cena. Los inuit nunca comen justo antes de dormir. Cenan aproximadamente 2 horas antes para que la digestión encienda el fuego interno justo en el momento en que el cuerpo empieza a enfriarse de forma natural. No sentimos esto en los apartamentos cálidos, pero cualquier persona se enfría por la noche, y en el Ártico esa caída de temperatura es mortal. Por eso, el tiempo es una cuestión de vida. Tras una cena calórica, el metabolismo puede aumentar en decenas de puntos porcentuales. Estudios enteros demuestran que cuando el organismo digiere proteínas y grasas, desprende calor. En el frío, este calor no es un efecto secundario, es el escudo principal. Pero incluso esto es insuficiente si no se tiene en cuenta un punto vital. Cualquier cuerpo gasta energía cuando empieza a tiritar. Si una persona se acuesta ya fría, el organismo intentará calentarse con todas sus fuerzas, gastando calorías y energías, y no es seguro que llegue a tiempo. Por eso, los inuit usan el calor de la comida para acelerar el organismo de antemano. Entran en el sueño ya calientes, no intentan calentarse más tarde. Muchos viajeros en el Ártico sufrieron el mismo escenario fatal. Comieron alimentos de absorción rápida, se sobrecalentaron, sudaron y al cabo de 1 hora se encontraron al borde de la muerte. El agua sobre la piel se congela más rápido de lo que el hombre logra entender que algo va mal. Los inuit nunca permiten que aparezca el sudor antes de dormir. La comida debe calentar, no causar sofoco. También hay un factor a largo plazo del que rara vez se habla. En las personas que viven en el Ártico, con el tiempo aumenta la cantidad de grasa parda. Este es un tipo especial de grasa que no almacena energía, sino que la quema por el calor. Incluso los bebés inuit tienen más cantidad y es más activa. Se enciende por la noche y añade varios grados de calor desde el interior. Nosotros, los que vivimos en países cálidos, perdimos casi por completo esta capacidad. Ellos la conservaron. El cuerpo, el metabolismo y la ración son 3 partes de un mismo mecanismo. No existen por separado. La cena pone en marcha el metabolismo. La respuesta del organismo refuerza el calor. El omega 3 ayuda a mantener la circulación sanguínea. El metabolismo elevado mantiene un nivel de energía estable. Todo junto convierte al ser humano en un horno vivo que funciona toda la noche sin detenerse. Pero incluso un calentador así sería inútil si todo el calor simplemente se fuera afuera. Para que se quede alrededor del cuerpo se necesita la casa adecuada. Una que no deje que el calor escape a la infinita oscuridad helada. Y aquí comienza el siguiente secreto. El cuerpo es fuego, pero el fuego no tiene sentido si no se retiene. Los inuit encontraron la forma de construir una casa que guarda el calor de forma tan segura como un horno guarda la llama. En el Ártico todo está dispuesto para que el ser humano se sienta débil. La helada no solo presiona, acecha. Revisa cada grieta, cada error, cada movimiento. Y precisamente en esa realidad, los inuit idearon lo que a muchos les parece increíble. Una casa que retiene el calor allí donde no hay de dónde sacarlo. El iglú parece una simple semiesfera de nieve, pero para que funcione hay que entender la nieve mejor que a las propias manos. La nieve no es una nadería, es un material de construcción que puede salvar la vida o destruirla. Los inuit nunca usan montones de nieve suelta. Buscan nieve que ya ha sido compactada por el viento, fuerte, pero no convertida en hielo. Esa nieve se corta en bloques regulares, casi como ladrillos. Cada bloque debe ser del mismo tamaño, de la misma densidad. Si te equivocas, la cúpula se derrumbará por su propio peso. Con estos bloques, los inuit construyen una pared que comienza a girar en espiral, subiendo gradualmente. No es solo un truco estético. Así se distribuye la fuerza sobre cada trozo de nieve, y toda la cúpula se convierte en un organismo único donde casi no hay puntos débiles. Cuando la construcción se acerca a la cima, los bloques se vuelven cada vez más pequeños, hasta que el último cierra el agujero como un tapón cierra una botella. Precisamente esta forma es la que crea el efecto que a muchos les parece magia. El calor se detiene bajo lo más alto de la cúpula, como si alguien hubiera encendido una estufa invisible allí. Pero no es magia, es física que los inuit estudiaron no por libros, sino por la experiencia de generaciones enteras. La entrada al iglú siempre está por debajo del nivel del suelo. Cuando la persona entra a gatas por el corto túnel, se encuentra en un lugar donde el aire frío se queda abajo y el aire caliente sube lentamente.
Por eso, el lugar para dormir nunca se pone al nivel de la tierra, se eleva sobre una plataforma de nieve, y eso ya da varios grados preciosos. A -50, estos pocos grados lo deciden todo. Pero lo más sorprendente comienza después. Cuando dentro del iglú viven, se mueven, cocinan, respiran, las paredes de nieve se derriten ligeramente. Es apenas perceptible, pero suficiente para que la superficie se vuelva lisa. Luego la helada vuelve a actuar y todo esto se convierte en una fina costra de hielo. Es como una armadura. Esa capa hace que la cúpula sea más cálida, más fuerte e incluso más silenciosa. Y aún así, sigue dejando pasar el aire para que dentro no se acumule la humedad. Es un equilibrio perfecto. Una casa densa, pero que respira. Lo que realmente choca es la diferencia de temperaturas. Si afuera hay -50, dentro puede haber unos -10. Para nosotros sigue siendo un frío terrible, pero para los estándares árticos es una victoria enorme. -10 es la posibilidad de dormir. Es la posibilidad de respirar sin dolor. Es la posibilidad de sobrevivir a la noche. Y a veces, si en el iglú vive una familia, si arde una pequeña lámpara, si la lana y las pieles están puestas correctamente, la temperatura en el lugar de dormir sube aún más. Para los habitantes de países cálidos, esto sigue siendo el infierno. Para los inuit es comodidad. Además, la estructura de la cúpula es tan fuerte que no solo se puede tocar, se puede subir encima. El peso de la persona se distribuye uniformemente, como por un arco perfectamente tensado. Esa geometría no es casual. Las fuerzas que presionan los bloques de hielo se distribuyen uniformemente, como si la naturaleza misma ayudara a las personas a construir. Pero una persona común, incluso viendo esa forma, no podrá repetirla a la primera, pues cada bloque es una decisión, cada ángulo es experiencia, cada rendija es una muerte potencial. Sin embargo, el secreto principal del iglú ni siquiera es la forma ni la nieve. Lo principal es lo que ocurre en él después de la construcción. Dentro de esa casa, el cuerpo humano se convierte en una fuente de calor, alrededor de la cual trabaja todo un sistema arquitectónico. El iglú no solo mantiene la temperatura, la conserva en el lugar necesario, en la zona de sueño. Por eso la cúpula siempre es más alta que la zona donde la gente yace. El aire caliente sube, se refleja en las paredes y vuelve. Resulta un termo natural donde el ser humano se convierte en el centro de todo el sistema. El viento ártico puede aullar, la nieve puede azotar, la temperatura puede caer por debajo de -60, pero dentro estará ese punto donde la vida aún es posible. Parece un milagro hasta que entiendes que es el resultado de milenios de observaciones, ingeniería que nadie enseñó en las universidades, ingeniería que nacía del miedo ante la noche donde un error es lo último que la persona hará en su vida. Pero incluso un iglú ideal no salvará a quien no sepa prepararse. Los inuit dicen que la casa es solo la mitad de la protección. La otra mitad es el cuerpo. En el Ártico se puede construir una cúpula ideal, colocar los bloques sin una sola rendija, tender las pieles y cerrar la entrada. Pero si te pusiste la ropa de forma incorrecta o cometiste un error en las capas, el frío vencerá en pocos minutos. Precisamente aquí comienza la siguiente parte, no menos asombrosa, de esta historia. Sobrevivir en la noche polar solo se puede cuando la ropa trabaja de forma tan inteligente como las paredes del iglú. Porque a -60 no te mata la helada, te mata tu propio sudor. Y cuando entiendes cómo los inuit juegan contra esa trampa, queda claro por qué son capaces de dormir allí donde a otros les da miedo incluso estar de pie. En el Ártico, la ropa no es moda ni incomodidad, es tu única oportunidad de ver la mañana. Y lo más extraño es que aquí no funciona la lógica habitual. Ponte más cosas y te calentarás más. No, en la helada, esto es casi una trampa garantizada. Muchos forasteros morían así, simplemente porque se vestían demasiado abrigados. El hecho es que el cuerpo humano siempre intenta mantener una temperatura cómoda. Si te abrigas demasiado apretado, el organismo piensa que tiene calor y activa el enfriamiento, es decir, el sudor. Y el sudor a -60 se convierte en hielo más rápido de lo que logras notar. El hielo en la capa interna de la ropa es como una placa de hielo directamente sobre la piel. Este extrae el calor muchas veces más rápido que el aire frío, y empiezas a congelarte incluso si llevas puestas 10 pieles. Los inuit comprendieron hace mucho que el secreto del calor es el aire. No la ropa por sí misma, sino las pequeñas bolsas de aire entre las capas. El aire es el calentador más honesto. Se calienta gracias al cuerpo y permanece dentro hasta que rompe su equilibrio.
Todo lo que hacen los Inuit está construido alrededor de esta idea. La primera capa debe ser fina y seca. Esta absorbe la humedad de la piel y no permite que se quede allí. La segunda capa es el aislamiento, pero no denso ni sofocante. Guarda el calor, pero no impide que el aire se mueva. La tercera capa es la protección contra el viento. Es como una coraza externa que recibe el impacto del aire gélido, pero no bloquea la respiración de todo el sistema. Los Inuit cosen su ropa de tal manera que no se pegue al cuerpo. Nada ajustado. Todo es holgado. Todo respira. Sus guantes no son manoplas apretadas, sino amplias bolsas de calor. Entre la piel y la mano queda un espacio. Ese espacio es un mini invernadero. El aire caliente en su interior se calienta con la palma y no sale fuera. Incluso el calzado, los kamik, los crean como si proyectaran una pequeña casa para los pies. Dentro hay varias capas de piel, a veces hierba seca que absorbe la humedad. Lo más importante es la libertad interna. El pie no debe estar aprisionado. Si la sangre no puede circular libremente, el calor simplemente no llega a tiempo a los dedos y todo termina en congelación. Es interesante que los Inuit ajustan la ropa de antemano antes de dormir. Si te acuestas muy abrigado, el cuerpo empezará a sudar y en una hora hará más frío que si te hubieras acostado con un ligero escalofrío. Por eso los Inuit hacen lo contrario. Aflojan un poco la ropa para que el cuerpo caliente el aire a su alrededor de forma silenciosa y gradual. Esto requiere control, paciencia y experiencia, pero funciona sin fallos. Y otro detalle del que rara vez se habla. La ropa de día nunca se usa de noche. Aquello con lo que caminaste de día, aunque parezca seco, pudo haber absorbido humedad microscópica, respiración, nieve o vapor del propio cuerpo. Por la noche, esta humedad se convierte en hielo. Por eso cada Inuit tiene un conjunto seco, pieles y ropa que nadie se pone durante el día. Guardan el calor como una batería de repuesto. Las pieles para dormir funcionan bajo un principio especial. El pelo siempre se orienta hacia adentro, hacia la piel. La piel se eleva ligeramente por el calor de la persona, crea otra capa de aire y retiene el calor mejor que cualquier saco de dormir moderno. Y todo esto de forma holgada, sin presión, sin marcos rígidos. El material mismo se adapta al cuerpo. Antes de dormir, los Inuit siempre masajean sus manos y pies. Esto no es para relajarse, es para sobrevivir. En el frío, la sangre se retira primero de las extremidades para proteger el corazón y el cerebro. Y si te acuestas a dormir con los dedos fríos, el organismo puede decidir que no son necesarios. Por eso, primero se calientan con las manos, el cuerpo y el movimiento. Incluso los Inuit respiran conscientemente. Los pulmones no toleran el aire gélido, por lo que la respiración se vuelve lenta, profunda y económica. A veces se cubren el rostro con piel para que la inhalación pase por un filtro cálido. Esto también es parte del sistema general. La ropa que utilizan parece increíblemente simple, pero esa simplicidad es el resultado de miles de pequeñas observaciones y errores acumulados por generaciones. Todo está supeditado a una sola regla. El calor no se conserva por la piel ni por la tela, sino por el aire que hay que retener dentro y proteger fuera. Pero lo más sorprendente es que incluso las capas perfectamente seleccionadas no salvarán a nadie si se acuesta de forma incorrecta, porque la postura es otro mecanismo oculto de supervivencia. Los Inuit saben que según cómo coloques el cuerpo, así sobrevivirás a la noche. Y aquí se revela el siguiente secreto, que cambia toda la percepción sobre el sueño en el frío. Un secreto sin el cual ninguna ropa salvará incluso a la persona más preparada. Es él quien decide si despertarás por la mañana o no. Cuando alguien desde un apartamento cálido oye que los Inuit duermen sobre pieles, suena casi romántico. Pero en realidad no hay ni una pizca de romanticismo. Es un cálculo de ingeniería preciso del que depende la vida. Dormir en el Ártico no es acostarse y relajarse, es construirse una pequeña fortaleza contra el frío. Además, construirla de tal modo que funcione sin un solo gramo de electricidad y sin una sola chispa de calor más allá de lo que produce el cuerpo. Lo primero que hacen los Inuit dentro del iglú es elevar el lugar para dormir, no 10 centímetros ni 20, sino unos 70. Esta cifra no apareció por casualidad. El aire frío siempre baja, es más pesado y se acumula en el suelo, formando un pozo de hielo. Si te acuestas al nivel del suelo, puedes considerar que estás durmiendo directamente en una cámara frigorífica. Pero a una altura de 70 centímetros, la temperatura puede ser muchos grados superior. Es la diferencia entre la muerte y una noche normal.
La plataforma es un pedestal de nieve que se nivela, se compacta y se hace ligeramente cóncavo para que el calor no se escape. Pero sobre la nieve desnuda, por supuesto, nadie se acuesta. Primero va una capa de hierba. Pueden ser plantas árticas secas que conservan su estructura y crean una capa de aire. El aire entre los tallos es la primera barrera contra el frío. Impide que la nieve extraiga el calor directamente. Cualquier humedad, incluso si apareciera, se absorbería en la hierba y no en la piel ni en el cuerpo. Es genial en su sencillez. Encima de la hierba se colocan las pieles y aquí comienza la verdadera magia. Los inuit usan diferentes pieles, pero la mejor es la de caribú. Ni oso, ni lobo, ni ciervo, precisamente caribú. ¿Por qué? Porque cada pelo de caribú es hueco por dentro. Es como millones de termos en miniatura integrados directamente en el pelaje. El aire dentro del pelo retiene el calor de una forma que ningún saco de dormir sintético puede igualar. Y esto no es una comparación bonita, es un hecho. La piel de caribú es casi el doble de cálida que la sintética del mismo grosor. El pelo hueco hace que la piel sea ligera y suave, pero al mismo tiempo increíblemente cálida. Te acuestas sobre la piel y el pelaje se abre ligeramente bajo el efecto del calor corporal. Precisamente por eso la piel parece viva. Se adapta a la persona. Crea una suave almohada de aire y distribuye el calor para que no salga al exterior. No es solo un material, es un mecanismo térmico natural. Las pieles se extienden con el pelo hacia adentro. El pelo toca el lado de piel de la ropa o la piel humana y retiene el calor cerca del cuerpo, mientras que la superficie de la piel expulsa la humedad hacia afuera. Una persona por la noche respira, libera humedad y la piel suda aunque sea un poco, pero el pelaje lo gestiona, no se moja, sino que se seca más rápido de lo que se enfría. Y aquí hay otro hecho asombroso. En la lana de caribú hay grasa natural que impide que la humedad se congele en una costra de hielo dura. Es decir, el pelaje sigue funcionando incluso con un frío muy húmedo. Los inuit no cosen las pieles para dormir así porque sí. Las recolectan en el mismo otoño, cuando el caribú desarrolla su pelaje de invierno más denso. Es un secreto estacional. En verano, este mismo pelaje sería peor. En otoño es perfecto. Y si se trata bien la piel, se limpia, se seca, se plancha y se ahuma, puede servir durante décadas. En algunas familias, estas pieles se heredan porque no son solo un material, son parte de la historia del linaje. Pero incluso la piel ideal es solo la mitad del sistema. La otra mitad es cómo los inuit distribuyen a las personas en el lugar de dormir. Y aquí todo está pensado hasta el mínimo detalle. En el centro de la plataforma está el lugar más cálido. Allí casi no hay corrientes de aire, y el calor sube precisamente ahí. En el centro colocan a niños y ancianos, los que más necesitan el calor. Los adultos, fuertes y resistentes, duermen en los bordes. De algún modo, cierran el paso al frío para los débiles con sus propios cuerpos. No es solo una costumbre, es una estrategia de supervivencia. En el grupo, cada cuerpo trabaja como una pequeña estufa. Una persona desprende unos 100 vatios de calor. 3 personas juntas son ya un calentador de 300 vatios. Una familia entera en la plataforma es un auténtico radiador vivo. Por eso, un lugar de dormir grande se calienta más rápido que uno pequeño. Pero también aquí hay trucos. Por ejemplo, si alguien se mueve demasiado durante el sueño, se le suele colocar más cerca del borde, porque cada vez que una persona se agita, destruye su cálido capullo de aire. El frío irrumpe y el calentamiento empieza de nuevo. En el centro deben estar los más tranquilos para que la temperatura general no caiga. Incluso la forma en que los inuit guardan sus pieles de dormir es parte de un gran sistema. La ropa de día nunca se coloca sobre el lugar de dormir para no introducir humedad. Las pieles se mantienen secas, a veces se acercan a la lámpara para calentarlas. Y lo más importante, nadie se sienta nunca en el lugar de dormir de otros si no es el suyo. No es mala educación, es respeto al calor. Alteraste el pelaje, alteraste el sistema. Cuando todo está preparado, el lugar de dormir se convierte en una habitación dentro de la habitación. Al cuerpo le bastan unos minutos para crear a su alrededor una suave cúpula de calor. Y si todo se hace correctamente, incluso con -50 afuera, en la plataforma puede haber entre -5 y -8. Hace frío, pero es vital. Pero queda una pregunta que no da tregua. Incluso si el cuerpo calienta, el pelaje retiene el calor y el lugar de dormir está elevado, ¿qué hacer con el rostro? Ninguna piel salva lo que queda expuesto. Los inuit idearon para esto uno de los métodos de protección más inusuales que casi nadie conoce. Cuando una persona intenta dormir por primera vez en un frío ártico real, comprende una cosa sencilla.
El frío no es solo una sensación, es un enemigo que espera el error. Un movimiento incorrecto basta para que el cuerpo pierda su frágil aislamiento térmico. Por eso, la técnica de sueño de los Inuit no son costumbres ni tradiciones, ni simplemente lo que hacían los antepasados. Es una regla precisa, elaborada durante milenios. Salva a cada uno que se acuesta en el iglú en la noche más fría. Lo más importante es la postura. En el frío no se puede estar tumbado con los brazos y piernas extendidos, como en el sofá de casa. Cuanto mayor es el área del cuerpo, más rápido pierde calor. Por eso, la mejor postura es la posición fetal. Las rodillas pegadas al pecho, los brazos apretados contra el torso, la barbilla ligeramente inclinada hacia el pecho. En esta posición, la persona conserva hasta un tercio del calor en comparación con una postura extendida. El cuerpo se recoge en un paquete compacto que es más fácil de calentar desde dentro. Hay otro truco: las manos y los pies se esconden en bolsillos naturales de calor. Las manos bajo las axilas o entre los muslos, las piernas ligeramente dobladas y presionadas una contra la otra. Esta sencilla geometría crea zonas donde el calor no se escapa. Los dedos de manos y pies son los más vulnerables. Si dejas que se congelen, el cuerpo empezará a desconectarlos por sí mismo para preservar el corazón y el cerebro. Por eso, los Inuit enseñan a los niños durante siglos: primero esconde las manos, luego calienta los pies y solo después piensa en la posición del cuerpo. Pero incluso la postura ideal no funciona si la persona se mueve constantemente. En la helada, cada movimiento es una pequeña catástrofe. Alrededor del cuerpo se forma un capullo de aire caliente. Se mantiene a apenas centímetros de la piel, pero basta con girarse, cambiar de lado o ponerse de espaldas para que el aire frío llene el espacio de inmediato y todo lo que el cuerpo calentó durante varios minutos desaparezca en un segundo. Por eso, la técnica más importante es la inmovilidad. No absoluta, por supuesto, sino suave, tranquila y económica. Precisamente por ello, en el centro de la plataforma se coloca a las personas más tranquilas. Junto a ellas, la capa de aire caliente se mantiene mejor. La respiración es la otra mitad de este sistema. Ante una helada intensa, los pulmones pueden quemarse tanto como con agua hirviendo. Inhalar aire frío es un choque que el cuerpo percibe como una amenaza. Por eso, los Inuit respiran solo por la nariz. La nariz es un calentador natural. El aire tiene tiempo de recorrer el camino, calentarse y humedecerse. Pero en la noche más feroz, incluso la nariz puede no ser suficiente. Entonces utilizan vendas de piel para la cara. Parecen sencillas, una tira de piel sobre la boca y la nariz, pero funcionan como una mini cámara de calor. La persona inhala aire que acaba de pasar por el pelaje y ha retenido un poco de su propio calor. Es, literalmente, un filtro contra el frío. La venda resuelve otro problema: la humedad. Durante la noche, una persona exhala una cantidad de agua equivalente a un vaso. Si esa humedad se congela en el pelaje alrededor de la cara, la respiración se volvería pesada, incluso dolorosa. Pero la piel no permite que el hielo forme una costra densa. Expulsa constantemente la humedad hacia adelante, manteniendo el espacio bajo la venda cálido y seco. Los científicos demostraron más tarde que las fibras de la piel son capaces de distribuir gotas microscópicas para que no se conviertan en hielo de inmediato. Intuitivamente, los Inuit lo supieron durante miles de años. El rostro es el lugar más desprotegido durante el sueño. Ninguna piel puede cubrirlo por completo, de lo contrario sería difícil respirar. Por eso, la protección del rostro es una combinación de respiración, la venda de piel y una postura especial de la cabeza. Si se levanta la barbilla, el frío golpeará directamente el cuello y el pecho. Si se aprieta demasiado, el aire se estancará. Se necesita equilibrio. Los Inuit inclinan un poco la cabeza hacia adelante para crear una pequeña cúpula de calor que se forma entre el pecho, el cuello y la venda de piel. Es como un mini iglú justo alrededor de la cara, en el que cada inhalación permanece dentro al menos unos segundos. Las extremidades son una historia aparte. Para que las manos no se congelen, no solo se esconden bajo la piel. Antes de dormir, es obligatorio masajearlas. No es un ejercicio, sino un procedimiento vital. La sangre caliente debe, al menos un poco, dispersar el frío que se acumula en los dedos durante todo el día. A veces, las manos se colocan incluso sobre el vientre o las axilas para calentarlas con un calor suave y uniforme. Lo mismo hacen con los pies. Si una persona se acuesta a dormir con las extremidades frías, el cuerpo gastará mucha energía por la noche para calentarlas de nuevo. Esto es peligroso. Cuanta más energía se gasta en calentar,
menos queda para mantener los órganos internos. En los viejos tiempos, los Inuit tenían un truco. Alisaban ligeramente el pelaje de la piel alrededor de los pies para que creara un pequeño corredor para el aire caliente. Esto permitía conservar el calor en los pies por más tiempo. Incluso ahora parece casi magia, pero es simplemente conocimiento perfeccionado por generaciones que no podían permitirse un error. Hay otro detalle, importante pero oculto. Los Inuit vigilan que la respiración durante la noche se vuelva lenta. No 15 inhalaciones por minuto, como la mayoría de la gente, sino 8-10. La respiración lenta ahorra calor. El cuerpo gasta menos energía en el movimiento de la caja torácica y tiene la oportunidad de conservar un grado extra en su interior. Por la noche, ese grado puede decidirlo todo. Y aún así, incluso la postura ideal, la respiración correcta y la protección facial de piel no son el límite. Hay un momento en que el frío se vuelve demasiado fuerte y el silencio demasiado denso. Y entonces entra en juego la técnica más antigua y humana, que no puede ser reemplazada por ningún pelaje, ninguna piel y ningún conocimiento. En la feroz noche ártica, el hombre se queda a solas no solo con el frío, sino con el silencio, que presiona más que cualquier helada. Pero los Inuit comprendieron hace mucho que sobrevivir en estas condiciones es más fácil si no se está solo. Cuando la temperatura baja tanto que el aire se rompe como el cristal, la salvación más fiable es otra persona al lado. Así nació la antigua técnica del sueño compartido. Se enseña a los niños prácticamente desde el nacimiento, porque en el Ártico el calor no es solo física, es conexión. Afuera, por la noche, puede haber menos 60. En esos minutos, incluso el iglú, incluso la piel, incluso el calor del propio cuerpo pueden resultar insuficientes. Pero basta con que dos personas se acuesten juntas para que el mundo cambie. Un organismo funciona como una bombilla de unos 100 vatios. Dos organismos son ya una pequeña estufa. Y si toda la familia se acuesta junta, el calor se suma, como si alguien hubiera encendido un suave calentador interno. El aire entre los cuerpos se calienta rápido, y esa capa se convierte en una protección contra el frío glacial que presiona desde el exterior. Pero no se puede uno acostar de cualquier manera. El sueño compartido tiene reglas estrictas. En el centro siempre se encuentran los niños más vulnerables y los ancianos. Es allí donde hace más calor, porque hacia ellos fluye el calor de los demás. Los adultos, fuertes y resistentes, se acuestan en los bordes. Ellos, como un escudo, reciben el frío sobre sí mismos, protegiendo al resto. No es solo una tradición, es una estrategia de supervivencia. Cada lugar está pensado como en un mecanismo donde no hay piezas sobrantes. Cuando las personas duermen juntas, su respiración se vuelve gradualmente idéntica. Es un efecto asombroso que también han señalado los investigadores. Dos personas que yacen codo con codo, después de un tiempo, comienzan a respirar al mismo ritmo, como si se sintonizaran la una con la otra. Ese ritmo común calma el cuerpo, ralentiza el corazón y ayuda a ahorrar calor. Cuanto más tranquila es la respiración, menos fuerzas se desperdician y más quedan para luchar contra el frío. Esta no es una capacidad única de los humanos. En la naturaleza, muchos la utilizan. Los pingüinos que viven en la Antártida se agrupan en círculos densos para no congelarse en el frío huracanado. Los perros de los tiros de trineo se echan amontonados para que cada uno reciba calor de los otros y, por turnos, quedar en el centro del círculo cálido. Los Inuit observaron esto durante cientos de años y llegaron a una conclusión simple. Si los animales se unen para sobrevivir, los humanos deben hacer lo mismo. El sueño compartido funciona no solo física, sino también psicológicamente. En la noche polar, la oscuridad no termina en horas, y a veces ni en semanas. El frío acecha cada error. Cualquier sonido cauteloso tras la pared del iglú puede causar ansiedad, porque alrededor hay un vacío blanco. Pero cuando cerca se escucha la respiración pausada de otro, uno se calma, el miedo se va, la tensión disminuye, el cuerpo se relaja. No es solo comodidad, es protección. El psiquismo deja de entrar en pánico, y la calma ayuda a conservar el calor mejor que cualquier piel. A los niños se les enseña el sueño compartido desde temprana edad, no porque sea la costumbre, sino porque es un conocimiento que puede salvar la vida. Si un niño se encontrara solo en el frío por accidente, recordaría de inmediato lo principal. En la helada no se puede estar separado de los demás. Los Inuit dicen que el calor entre las personas es como un puente que ni el viento más fuerte puede destruir. Y sin embargo, esta técnica tiene otro sentido oculto. En el Ártico, el hombre solo puede sobrevivir cuando recuerda que la vida aquí
se sostiene en la conexión. Si se rompe la conexión, el frío vencerá. Pero mientras las personas estén cerca, mientras escuchen la respiración mutua, mientras sus cuerpos calienten el espacio circundante, incluso la oscuridad más larga se vuelve menos aterradora. Pero incluso en círculo de personas más cálido, es solo la mitad de la protección. Dentro del iglú sigue reinando un frío que puede matar en una sola noche. Y aquí comienza la verdadera magia del Ártico. Los inuit inventaron algo que da luz, calor y vida. Una pequeña lámpara de piedra capaz de calentar toda una casa de nieve. En una casa de nieve no hay enchufes, radiadores, calefacción ni agua caliente. Pero hay una pequeña cosa sin la cual los inuit simplemente no habrían sobrevivido ni a una sola noche de invierno. Es la lámpara de piedra, que parece modesta pero funciona como el corazón de toda la vivienda. Arde silenciosamente, casi sin humo, y crea a su alrededor una pequeña isla de calor que retiene la vida dentro del iglú. Esta lámpara se alimenta de grasa de foca. A la vista es densa, blanquecina, pero al arder se comporta de forma muy distinta. Arde durante mucho tiempo, de manera estable, y entrega el calor de forma mucho más constante que la madera. 1 kilogramo de esa grasa puede dar luz durante más de medio día sin interrupción. Esto significa que una sola presa en el frío se convierte en luz, calor y en la posibilidad de secar la ropa, todo a la vez. La mecha de la lámpara también es inusual. No se hace de tela ni se trenza con hilos. Los inuit utilizan el algodoncillo, una planta plumosa de la tundra. Se recolecta, se seca y se coloca en el borde del cuenco de piedra para que absorba la grasa lenta y uniformemente. Cuando la mecha se enciende, la llama se vuelve suave, no brillante, pero asombrosamente estable. Casi no echa hollín ni desprende un olor fuerte. Para un espacio cerrado, esto es crítico. En una casa de nieve, el exceso de humo puede ser mortal. La fuerza principal de esta lámpara reside en cómo interactúa con la nieve. Parecería que el fuego dentro de paredes de hielo es la receta ideal para una catástrofe, pero la temperatura de la llama y el suministro de grasa están calculados con tal precisión que la lámpara calienta el aire, pero no derrite la cúpula. Las paredes a veces se derriten ligeramente, pero solo lo justo para luego cubrirse con una fina costra de hielo. Esta costra fortalece la estructura y crea una barrera adicional contra el viento. Resulta una paradoja extraña. El fuego suave hace la casa más resistente. El calor de la lámpara sube lentamente y se distribuye bajo la cúpula. En un espacio pequeño, esto es suficiente para que la diferencia de temperatura entre el frío exterior y el aire interior alcance varias decenas de grados. Afuera puede haber cerca de 50 bajo cero y adentro solo unos pocos grados bajo cero. Para una persona que yace sobre pieles, esto significa la diferencia entre la vida y la congelación. Incluso 5 grados dentro del iglú ya es un lujo enorme. La lámpara funciona también como secadora. La ropa en el Ártico es una armadura y si se moja, la persona pierde calor 6 veces más rápido. Los inuit cuelgan las pieles, los guantes, los calcetines y las plantillas de hierba cerca de la lámpara. La grasa de foca arde de manera uniforme, por lo que las cosas se secan gradualmente, sin quemarse ni deformarse. Las pequeñas gotas de grasa que suben con el aire caliente a veces se asientan en la ropa. No es suciedad, es protección. La grasa hace que el pelaje sea aún más repelente al agua, lo que significa que tardará más en mojarse y congelarse durante la caza. Esta lámpara sustituye a la cocina. En ella se derrite la nieve para obtener agua, se calienta la comida y se ablandan los trozos de carne congelada. La llama es lo suficientemente caliente como para hervir una pequeña cantidad de líquido, pero no tanto como para alterar el frágil equilibrio dentro de la casa. En la larga noche polar, la lámpara se convierte en el centro sobre el cual se construye toda la vida cotidiana. Junto a ella se habla, se come, se seca el calzado, se calienta las manos y se calma a los niños. Y lo más asombroso es cómo la lámpara influye en la sensación del tiempo. En la oscuridad eterna, cuando tras las paredes la noche parece infinita, la llama constante se convierte en el único punto estable. Da la sensación de que el mundo no se ha derrumbado, de que la casa vive, de que hay algo dentro capaz de resistir al frío. Pero incluso este pequeño milagro tiene un punto débil. El fuego puede calentar y secar, pero no es capaz de enfrentarse a un enemigo que mata más rápido que cualquier viento. Este enemigo es la humedad, el pelaje mojado, el condensado helado, el sudor no secado, las plantillas empapadas. Todo esto convierte el calor en una trampa. Y si el iglú no vence al frío, la humedad lo hará sin demora. Al frío se le puede esperar, engañar, uno puede cubrirse de él con pieles.
Pero la humedad es un enemigo que actúa en silencio. No muerde de inmediato, no grita, no advierte. Simplemente roba el calor, y lo hace tan rápido que los menos 60 grados parecen una nimiedad. La humedad en el Ártico se comporta de otra manera. No existe lo habitual para nosotros. Te mojas, te secas, sigues adelante. Allí basta con una sola zona húmeda para que la persona empiece a congelarse el doble de rápido. La humedad hace que el frío trabaje de manera más eficiente. El aire seco extrae el calor gradualmente, pero una superficie mojada lo hace casi instantáneamente. Cualquier mínima gota se convierte en hielo que ya no solo enfría, sino que extrae el calor desde dentro, como si se aplicara una esponja de hielo al cuerpo. Lo más terrible es que la humedad en la noche polar no se puede ver de inmediato. Se esconde. No aparece por la lluvia ni por los charcos. En el norte no hay ni lo uno ni lo otro. Nace en 3 lugares: en el aire, en la nieve y en la propia persona. Por eso la lucha contra ella no es una acción, sino una estrategia constante. La primera fuente es el aire. Cuando la temperatura baja tanto, el aire se vuelve casi seco, pero no por completo. Retiene micropartículas invisibles de humedad que se convierten instantáneamente en escarcha al encontrarse con una superficie cálida. El frío respira humedad, pero lo hace de forma imperceptible. Basta con que la persona inhale más profundamente y el aire cálido dentro de la ropa se convierta en diminutas agujas de hielo. Se introducen entre las fibras de los materiales, se asientan en la piel, se clavan en el pelaje. Cada una de esas agujitas es un pequeño refrigerador que funciona toda la noche. La segunda fuente es la propia nieve. Aunque parece que la nieve es simplemente hielo, en realidad tiene vida propia. Cambia de un paso a otro, de un respiro a otro. El viento la convierte en un polvo que se comporta casi como el polvo común. Se introduce dentro de la ropa, en los pliegues, en las mangas, en la capucha. Y mientras la persona se mueve, está seca. Pero basta con detenerse y empieza a derretirse lentamente. Esto es suficiente para crear una fina película húmeda que es imposible de notar con los dedos, pero que ya trabaja contra el cuerpo. La tercera fuente es el propio ser humano. En el frío, el organismo se protege de 2 maneras. Ralentiza todo lo innecesario y refuerza lo que ayuda a sobrevivir. Pero incluso con una actividad mínima, el cuerpo sigue liberando humedad a través de la respiración, la piel y el cabello. Es un proceso natural, pero en el Ártico se convierte en un problema. Por la noche, la persona se convierte de hecho en un generador de microgotas que luego se asientan a su alrededor. Si no se controla este proceso, la humedad crea su propio pequeño clima, y en apenas un par de horas uno puede congelarse, incluso si la temperatura en el refugio es aceptable. Para lidiar con esto, los inuit utilizan una astucia que parece lo opuesto al sentido común. Crean sequedad allí donde, en teoría, debería haber humedad. No con calor, ni con fuego, ni con aire caliente, sino con una circulación correcta de aire frío. Esta es quizás la idea ártica más extraña y genial. Luchar contra la humedad no con calor, sino con frío. Dentro de sus refugios, la humedad es extraída hacia afuera gracias al movimiento del aire. En el Ártico, el aire frío es más pesado y se asienta abajo, mientras que el aire caliente sube. Los inuit utilizan este movimiento natural como una herramienta. Crean zonas donde el aire se mueve lentamente y zonas donde pasa más rápido. Donde se necesita conservar el calor, la circulación es casi nula. Donde se necesita eliminar la humedad, por el contrario, se intensifica. Este flujo frío natural seca el espacio de forma imperceptible, impidiendo que la humedad se acumule. Afuera impera la helada, adentro el movimiento del aire, y juntos trabajan como un sistema único. Hay otro truco inesperado. Los inuit vigilan atentamente cómo yace la persona. Si toca una superficie demasiado grande, el calor se escapa más rápido, pero junto con él empieza a evaporarse la humedad de la piel, y la evaporación es, de hecho, enfriamiento. Por eso evitan las posturas amplias, saben dónde poner los codos, dónde tener las manos para no crear un efecto invernadero bajo la ropa. Cada zona cálida sobrante es un lugar donde aparecerá la humedad. Y lo más asombroso es que la lucha contra la humedad continúa incluso durante el sueño. La gente del norte sabe que si por la noche, de repente, se siente más frío, no significa necesariamente que la helada se haya intensificado. A veces significa que se ha acumulado humedad en el interior. Es invisible, pero lo cambia todo. En esos momentos, muchos inuit se despiertan sin siquiera entender por qué. El cuerpo siente el peligro antes que la conciencia,
Y entonces la persona cambia de postura, se mueve un poco, abre un espacio para que la humedad se vaya. Unos segundos y el calor regresa. La noche polar pone a prueba a cada uno en su atención, temple y capacidad para escuchar a su propio cuerpo. Y si el frío es un enemigo que se ve y se oye, la humedad es un enemigo que se esconde. No vence el más fuerte, sino el que nota los cambios antes de que se vuelvan mortales. Cuando la humedad vence a pesar de todo, y el frío empieza a acechar al cuerpo desde dentro, a los inuit les queda un último truco, silencioso, antiguo, tan simple que parece imposible y que sin embargo ha salvado vidas durante siglos. Lo que utilizan a continuación no calienta la estancia, calienta a la persona, y lo hace con tal precisión que los turistas modernos solo pueden soñar con ello. Cuando una persona en el Ártico se acuesta a dormir, la amenaza principal no llega de inmediato. Al principio todo parece tolerable. El pelaje es cálido, el aire en el iglú es un poco más suave que afuera, la respiración es constante. Pero después de unas horas, el frío comienza a filtrarse en los lugares más vulnerables. Primero se entumecen los dedos de los pies, luego se tensan los músculos de la zona lumbar, y el cuerpo empieza a ahorrar calor reduciendo el flujo sanguíneo. Ese es el momento preciso en que una persona puede quedarse dormida demasiado profundamente y dejar de sentir que comienza a congelarse. Para que esto no ocurra, los inuit utilizan una de sus herramientas más antiguas y precisas, las piedras calentadas. Estas piedras se preparan de antemano, no se eligen al azar. Cada una es seleccionada por una razón. Solo sirven las densas, pesadas y sin grietas. La piedra debe soportar varias horas de calentamiento y también resistir con calma el frío absoluto. Muchas familias recolectan piedras en verano, cuando todavía es posible llegar a la tierra libre o a la franja costera. Se necesita ese tipo de roca que ha permanecido bajo el hielo durante siglos, se ha vuelto homogénea y no se desmorona ante los cambios de temperatura. Una piedra así puede calentarse decenas de veces sin perder sus propiedades. Antes de usarla, la piedra se seca hasta el último gramo de humedad. El agua en su interior es siempre un riesgo. Incluso una pequeña gota se convierte en vapor y es capaz de romper la piedra en fragmentos afilados. Por eso se coloca cerca de la lámpara Kuyik, a veces durante un par de noches seguidas, hasta que la superficie queda perfectamente seca y rugosa. Cuando llega la noche, se empieza a calentar la piedra. No en el fuego ni en carbón incandescente. El calor intenso es inútil. Solo crea un calentamiento superficial que desaparece en minutos. Se necesita otra cosa, una penetración del calor lenta y gradual hacia el interior. Por eso la piedra se coloca a cierta distancia de la llama, donde el calor es constante y suave. A veces se le da la vuelta en intervalos determinados para que, capa tras capa, se caliente de manera uniforme. Una piedra bien preparada puede retener el calor 4 veces más tiempo que una mal calentada. Cuando la piedra está lo suficientemente caliente, se envuelve en un pelaje denso. El pelaje actúa en varias direcciones a la vez, impide que la piedra queme la piel, retiene el calor creando un termo en miniatura alrededor de ella y, lo más importante, desprende el calor no de forma brusca, sino en una onda fina que no quema ni reseca la piel. Esto es importante porque los cambios bruscos de temperatura en el Ártico son tan perjudiciales como el propio frío. El calentador se coloca donde el cuerpo pierde calor más rápido, principalmente en los pies. Los dedos de los pies son los primeros en sufrir con la helada. La circulación se ralentiza y el calor se escapa por las plantas de forma instantánea. La piedra en la zona de los pies ayuda a estabilizar la temperatura e impide que el entumecimiento pase a una etapa peligrosa. El segundo lugar es la zona lumbar. Por allí pasan vasos sanguíneos importantes y el suave calor de la piedra influye en toda la circulación de la sangre. A veces la piedra se coloca al costado. Esto ayuda a calentar los músculos que se han contraído con tensión debido al frío. Pero las piedras tienen otra función de la que raras veces se habla. Salvan el lugar de dormir de la humedad. El pelaje, incluso el mejor, acaba acumulando humedad de la respiración, de la nieve que entra accidentalmente o del propio cuerpo. El pelaje húmedo es pelaje frío y empieza a extraer el calor con más fuerza que el aire. La piedra, al entregar el calor gradualmente, seca el lecho y elimina la humedad de las capas más profundas. Esto hace que el sueño sea más seguro y el cuerpo esté más caliente. Muchos inuit llaman a la piedra el secador nocturno. Funciona sin humo, sin fuego, simplemente entregando lo que ha acumulado. Una buena piedra tiene una característica asombrosa. Se enfría muy lentamente. A veces mantiene un calor suave hasta por 3 horas seguidas.
Esto es suficiente para atravesar el tramo más peligroso de la noche, la mitad, cuando la helada alcanza su punto máximo y el cuerpo ya ha pasado hace tiempo al modo de ahorro. En ese momento, una pequeña fuente de calor ayuda al organismo a no caer en una hipotermia profunda y peligrosa. Muchas familias heredan las buenas piedras de generación en generación. Suena extraño hasta que entiendes lo precisa que debe ser una bolsa de agua caliente así. No cualquier piedra soporta una década de trabajo. Las que quedan se convierten en parte de la vida familiar, parte del ritual nocturno. La gente sabe que, si esa piedra está cerca, la noche se vivirá de forma más segura. En el Ártico, el valor no se mide por la apariencia de un objeto, sino por la cantidad de vidas que ha ayudado a salvar. A veces, la piedra se usa también para el rostro, no para calentar la piel, sino para templar el aire cercano. La venda de piel cumple su función, pero un campo de calor ligero cerca de la nariz ayuda a suavizar la respiración. Inhalar aire completamente frío es difícil incluso para quienes han vivido toda su vida en un clima gélido. La piedra caliente crea una cúpula pequeña, casi imperceptible pero tangible, de aire más suave. El método de las piedras es una de las formas más antiguas de protección contra el frío. Surgió mucho antes de que aparecieran los iglús, las lámparas o las pieles de varias capas, y ha sobrevivido hasta nuestros días porque funciona allí donde otras soluciones son impotentes. En la profunda noche ártica, cuando la lámpara ya arde con menos fuerza, las pieles están algo húmedas y el cuerpo empieza a perder la batalla contra la helada, es precisamente la piedra la que devuelve al hombre la oportunidad de dormir hasta el amanecer de la oscuridad polar. Y mientras afuera la helada quiebra el aire, adentro un pequeño trozo de tierra continúa manteniendo el calor en silencio. Este es el verdadero secreto. En un mundo donde todo se congela, los inuit encuentran calor allí donde nadie lo notaría. Cuando llega la noche más oscura del año, la helada no es el único enemigo. En el Ártico, el cuerpo y la mente caen juntos, y si uno se rinde, el otro no aguantará mucho tiempo. Los inuit saben que ninguna piel ni ningún iglú salvarán si dentro de ti comienza el pánico. El frío trabaja con astucia, no se lanza de golpe, sino que actúa a través del miedo, acelera la respiración, descompone el ritmo del corazón, obliga al cerebro a dar vueltas. Por eso, los pueblos del norte tienen toda una disciplina interna que se transmite con la misma rigurosidad que la habilidad de construir un iglú. Casi cada familia tiene sus propias historias nocturnas. No se cuentan por su belleza, es una herramienta. Cuando los ancianos recuerdan cómo sus padres sobrevivieron a los inviernos donde no se ve el sol durante semanas, los niños aprenden lo más importante. En el Ártico, sobrevive quien no permite que el miedo acelere su corazón. Las historias sobre los antepasados funcionan mejor que cualquier lección. El cerebro se aferra a la seguridad. Si ellos pudieron, significa que yo también podré. Este efecto es tan fuerte que los psicólogos hoy llaman a tales relatos anclajes mentales, un punto al que se puede volver cuando el frío empieza a presionar desde el interior. Hay otra herramienta, la respiración. En el mundo cálido rara vez se nota, pero aquí lo decide todo. El aire frío quema los pulmones y el primer deseo es respirar más seguido, más rápido. Pero es una trampa. Cuanto más rápida es la respiración, más rápido pierde calor el cuerpo. A los inuit se les enseña desde la infancia a cambiar el ritmo. Una inhalación larga por la nariz, una exhalación lenta. Ese ritmo reduce el gasto de energía y calienta el aire en los conductos nasales. En unos minutos el corazón se ralentiza, el temblor desaparece y el cuerpo no desperdicia fuerzas de forma innecesaria. En el Ártico esto no es meditación, es protección física. Pero hay una técnica que no todos conocen. Se utiliza cuando el frío ya se filtra bajo la piel. Se basa en la visualización, pero es mucho más práctica de lo que parece. La persona imagina el calor no de forma abstracta, sino como movimiento, como si fuera lentamente del pecho a los hombros, del abdomen a las piernas, paso a paso. No es magia. El cerebro realmente puede redirigir la atención y reducir la sensación de frío en zonas concretas. En combinación con la respiración lenta, esto crea el efecto de un calentador interno. Los inuit utilizan esta técnica cuando están acostados en el iglú, escuchando cómo el viento presiona las paredes, y necesitan mantener la calma hasta el amanecer, que tardará mucho en llegar. Sin embargo, ni siquiera los pensamientos más fuertes pueden reemplazar por completo la biología. Y la naturaleza aquí juega a favor de los pueblos del norte. Los inuit tienen una particularidad que los investigadores han notado. El organismo reacciona al frío de forma distinta a la de los habitantes de latitudes cálidas. Los vasos sanguíneos en las extremidades no se contraen de forma tan brusca,
gracias a lo cual la sangre llega durante más tiempo a los dedos e impide que se congelen demasiado rápido. La temperatura corporal en reposo es un poco más alta y el metabolismo más rápido. No es casualidad, es el resultado de generaciones que vivieron en condiciones que a otros les parecerían impensables. Pero la parte más interesante es la grasa parda. En la mayoría de las personas casi no funciona, en los Inuit está activa. Es un tejido especial que no almacena energía, sino que la quema, liberando calor. Y cuanto más a menudo se enfrenta una persona al frío, más activamente trabaja la grasa parda. Es una especie de estufa integrada que se enciende automáticamente cuando la temperatura baja. Ninguna técnica de respiración sustituye este mecanismo, pero este refuerza el efecto de todos los demás métodos, permitiendo al cuerpo resistir más tiempo de lo que se puede imaginar. Estas técnicas, canciones, respiración, calor interno, control del miedo y adaptaciones biológicas crean una protección que no se ve desde fuera. No hace ruido, no brilla, no está en los estantes. Vive en la mente y en el cuerpo. Y es precisamente ella la que queda como última barrera cuando alrededor hay oscuridad, frío y silencio absoluto. Pero ¿qué hacer cuando incluso esta protección interna empieza a debilitarse y la noche aún no ha terminado? Los Inuit tienen un viejo aliado que ha pasado con ellos cada invierno y ha ayudado a calentar las partes más vulnerables del cuerpo cuando ninguna técnica servía ya. Cuando por la noche la temperatura baja tanto que incluso las paredes del iglú empiezan a crujir bajo la presión del frío, a los Inuit les queda la última reserva, la más cálida. Los perros. Esos mismos perros de tiro que durante el día arrastran los trineos por la nieve dura y por la noche se convierten en fuentes vivas de calor. Estos animales tienen una cualidad que los hace indispensables en la noche polar. Su pelaje funciona como un aislante natural y además es más eficiente que la mayoría de los materiales modernos. La estructura del pelaje de los perros de trineo es única. La capa externa consiste en pelos largos de guarda que repelen la humedad y protegen del viento. Pero lo más importante es el denso subpelo debajo de ellos. Allí hay miles de pelos cortos y suaves entre los cuales se retiene el aire. Y el aire es el mejor aislante si está inmovilizado. Un pelaje así no solo calienta, sino que crea un microclima en el que la temperatura se mantiene significativamente por encima de la del entorno. Precisamente este efecto ayuda a los perros a sobrevivir en la nieve cuando los azota la ventisca. Lo más sorprendente es que siguen calentando incluso mojados. Las investigaciones demuestran que el pelaje de las razas de tiro del norte conserva hasta el 80% de sus propiedades de aislamiento térmico, incluso si se empapa por completo. Para el ser humano esto suena a violación de las leyes de la física, pero todo se explica por la estructura del subpelo. Incluso húmedo, el pelaje no se convierte en una masa plana, sino que permanece esponjoso, reteniendo el aire entre los pelos. Por eso, un perro que entra en el iglú después de una tormenta es capaz de calentar los pies del dueño tan eficazmente como uno seco. Los Inuit lo sabían desde hace mucho. En las noches más frías, no dejaban a los perros afuera, se les permitía entrar. Inmediatamente encontraban su lugar a los pies de la persona, acurrucados en una bola compacta. Ese termo vivo salvaba las zonas más vulnerables del cuerpo, los pies, las espinillas y la parte baja de la espalda. Un perro podía dar aproximadamente tanto calor como un pequeño calefactor, y su calor no se desperdiciaba, se transmitía precisamente allí donde el riesgo de congelación era máximo. Cuando dentro del iglú se encontraba un tiro entero, la temperatura subía notablemente. No era un caos, como se podría pensar. Los perros conocían su lugar y se echaban en un arco cerrado junto a los bordes de la plataforma. Sus cuerpos creaban una especie de muro de calor que mantenía el frío afuera. Unos pocos animales podían elevar la temperatura alrededor de los lugares de dormir varios grados, y esto en condiciones donde cada grado decide si la persona sobrevivirá a la noche o no. Pero la utilidad de los perros no se limitaba solo al calor vivo. Su subpelo desempeñaba el papel de otra tecnología ártica. Cuando empezaba la temporada de muda, los Inuit recolectaban el plumón caído, suave, ligero y casi ingrávido. Con él hacían mantas a mano. Ese material conservaba el calor mejor que la mayoría de los aislantes sintéticos modernos. El subpelo poseía la capacidad de retener una enorme cantidad de aire sin perder la forma incluso al mojarse. Estas mantas eran tan duraderas que podían transmitirse dentro de la familia durante años. Los perros también ayudaban a controlar la humedad en la vivienda. Con un movimiento ligero, limpiaban la escarcha de sus propios cuerpos sin esparcir nieve por todas partes. Esto reducía la cantidad de humedad en la plataforma y, por tanto, disminuía el riesgo de hipotermia.
Su pelaje, por extraño que parezca, funcionaba también como absorbente de humedad. Retenía parte del condensado e impedía que se asentara de inmediato en las pieles sobre las que dormía la gente. Los inuit valoraban a los perros no solo como medio de transporte o guardia. Dentro del iglú se convertían en socios sin los cuales las noches habrían sido mucho más duras. Incluso los niños sabían que, si la tormenta arreciaba tras las paredes, un perro a los pies era la garantía de que llegaría la mañana. Precisamente por eso, el trato hacia los perros de trineo en las culturas del norte siempre ha sido especial. Respeto, gratitud y la comprensión de que estos animales son parte de un sistema único de supervivencia. Hay otro punto importante. Los perros no perturbaban en silencio dentro del iglú. Su respiración se convertía en parte del ritmo común. Cuando cerca hay varias personas durmiendo y varios animales acurrucados, el aire dentro parece pulsar. Este ruido común, tranquilo y constante, reduce la ansiedad y ayuda a calmarse. A nivel psicológico, crea la sensación de que dentro de la pequeña cúpula de nieve se ha reunido un gran sistema vivo donde cada uno entrega tanto calor como puede. Por eso los inuit nunca percibieron a los perros simplemente como animales. Eran los guardianes nocturnos del calor, calentadores voluntarios y aliados silenciosos que salvaban a las personas incluso en los momentos en que la helada superaba los límites de lo tolerable. Cuando sumas todo lo que hace un inuit antes de la noche más fría del año, queda claro que no es un conjunto de trucos azarosos ni astucias aisladas, sino un sistema preciso donde cada acción se engancha con otra. Si el cuerpo no recibió el combustible correcto antes de dormir, el metabolismo caerá y ninguna piel lo salvará. Si la ropa se mojó, la lámpara trabajará toda la noche en vano. Si la respiración se descompone, el calor volará más rápido de lo que la persona logre calentarse. Si la plataforma del iglú es demasiado baja, nada ayudará. Si la persona empieza a entrar en pánico, el organismo mismo desconectará el calor de las extremidades. Incluso los perros no calentarán si todo lo demás se ha hecho incorrectamente. Y lo más importante, aquí no hay un secreto principal. Los inuit sobreviven no porque encontraran una sola cosa genial. Sobreviven porque cada elemento, comida, pelaje, respiración, vivienda, postura, lámpara, piedras y perros, trabaja en conjunto. Este sistema se sostiene sobre dos cosas, la atención y el respeto por la naturaleza. Ni la fuerza, ni la valentía, ni el heroísmo, sino la capacidad de notar los detalles. ¿Dónde se mojó el guante? ¿Dónde bajó la temperatura? ¿Cómo empezó a respirar el cuerpo? ¿Qué postura retiene el calor por más tiempo? La conclusión aquí es simple e incluso útil para ti y para mí. Sobrevive no quien es el más fuerte, sino quien es el más atento a sí mismo y al mundo que lo rodea. Y si esta historia te ha hecho mirar el frío, el calor y las capacidades humanas de una forma un poco distinta, significa que no la contamos en vano. Gracias por ver hasta el final. Suscríbete para no perderte las siguientes historias del norte. Allí es aún más interesante.